En la tarde de ayer, mientras ingresaba al templo parroquial, me llamó la atención, me dio curiosidad contar el número de columnas que tiene el templo y observaba que son 12 las columnas que sostienen esta hermosa edificación, esta hermosa construcción. Esto me recordó aquellos escritos en los cuales se narra que en la antigüedad los templos católicos se construían teniendo como fundamento 12 columnas, intentando representar en cada una de las columnas a cada uno de los 12 apóstoles. Así como el templo tiene 12 columnas que soportan esta construcción, así también la iglesia tiene sus columnas, que son los apóstoles, sobre los cuales nuestro Señor Jesucristo, que es la roca, construyó su iglesia, fundó su iglesia, así como lo relata el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículo 18. Jesús funda su iglesia, su única iglesia, en cabeza de Pedro. Dice aquel relato, dice Jesús, pues yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. Jesús, nuestro Señor, funda una sola iglesia, funda su iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, como lo dice el apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15. La iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Esos son los pilares, esas son las columnas, los apóstoles que sostienen toda la construcción, toda la edificación de la iglesia a la cual nosotros nos vamos sumando, nos vamos adhiriendo. Y nuestro Señor Jesucristo va uniéndonos, va formándonos en esa iglesia. Como lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 22. Nosotros, los fieles, los creyentes, nos vamos uniendo a esa construcción para formar la iglesia, el santuario consagrado al Señor. Y San Francisco de Sales nos dice que aquel que busca la verdad, la plenitud de la verdad, por fuera de la iglesia que ha fundado nuestro Señor Jesucristo, constituida por los apóstoles, simplemente busca su propia perdición. Así como los templos, es decir, las construcciones físicas, tienen columnas, tienen pilares muy fuertes, también la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene sus columnas, que son los apóstoles. Así también cada hombre, cada ser humano, tiene su parte física, su cuerpo físico, pero también tiene su parte espiritual. A veces el hombre se enfoca en la primera parte y se prepara, hace un entrenamiento, ingresa a un gimnasio, hace un acondicionamiento y una preparación para fortalecer su parte física. Sin embargo, no somos solo físicos. Tenemos una parte espiritual, la cual también debemos preparar, acondicionar, entrenar. Por eso en este programa quiero compartir 7 columnas para fortalecer nuestra vida espiritual, para tener una vida espiritual sólida, una fe firme en Dios. La primera columna es la oración. Orar como Jesús. Recordemos aquel hermoso relato del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 35, en el cual nuestro Señor Jesucristo, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Observemos que si Jesús, que es Dios, Hijo de Dios, muy de madrugada, antes de que amaneciera, antes de que la luz del sol alumbrara, lo primero que hace en la mañana es tener una relación con Dios, un diálogo, una intimidad con Dios, con su Padre. Aún más nosotros que no somos santos, que sabemos que estamos hechos de barro,
que tenemos nuestros pecados, que necesitamos la ayuda de Dios para movernos, para vivir. Más aún deberíamos iniciar nuestro día en oración, en intimidad con Dios, pidiéndole ayuda a nuestro Padre Creador. En este momento, por ejemplo, podríamos preguntarnos cómo iniciamos nuestros días o cómo iniciamos hoy nuestro día. Nos acercamos al Señor, le dimos gracias al menos por un nuevo despertar, un nuevo amanecer, una nueva mañana, por una nueva oportunidad de estar vivos, de compartir con nuestros seres queridos. Le entregamos en oración nuestras actividades de este día a Dios. ¿Qué fue lo que hicimos apenas nos despertamos? Esa es la invitación, queridos oyentes, a practicar esta primera columna. Muy de madrugada, entrar en oración como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Y no necesariamente tiene que ser solo en la madrugada. Miremos que los relatos que nos trae las cartas del apóstol San Pablo nos dicen orar incesantemente, orar constantemente. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17 nos dice, oren sin cesar, porque eso es lo que quiere Dios, eso es lo que espera Dios de los que creen en Dios, orar sin cesar. O por allá en Colosenses, en el capítulo 4, versículo 2, dice, perseveren en la oración, sean constantes, velen, estén vigilantes, oren sin cesar. La invitación es hacerlo muy de madrugada, que sea lo primero que hagamos, pero que tampoco sea lo único que hagamos, sino que en el transcurso del día estemos orando, tengamos nuestros momentos, nuestros espacios de oración. Otra de las maneras que me parece extraordinarias para fortalecer esta primera columna, que es la oración, es orar ante el Santísimo. Allí en el sagrario, incluso orar en silencio, una oración contemplativa, en donde no se necesitan las palabras, simplemente pensar, meditar en las cosas de Dios, porque estamos frente a nuestro Señor Jesucristo, allí en la hostia consagrada. Es lo mejor que podríamos hacer en momentos de tribulación, en momentos de dificultades. La oración como columna para fortalecer la fe, la practicaba muy bien Santa Mónica. Santa Mónica fue una esposa y viuda. Dice la historia que sus oraciones y sus lágrimas lograron convertir primero a su esposo, quien no creía, no tenía fe en Dios, creía en otras cosas, menos en Dios. Al final de sus días logró convertirse y bautizarse en la Iglesia Católica. También su suegra se convirtió gracias a la oración de Santa Mónica. Luego Santa Mónica, quien tenía un hijo rebelde, un hijo desobediente, ora por su conversión, para que él fuera bautizado, para que él ingresara a la Iglesia Católica. Y se dice que luego de 15 años, Dios le concede esta petición. Y no solo logra que se bautice, que crea en Dios, sino que además hace que este hijo llegue a ser sacerdote y aún más, avance hasta ser obispo, lo que hoy conocemos como San Agustín de Hipona. Así es, queridos oyentes, el poder de la oración como columna de fuerza espiritual es increíble cuando lo hacemos con fe y con perseverancia. Dios escucha nuestras oraciones. Si usted, querido oyente, querida madre de familia, querida ama de casa, tiene dificultades, problemas con su esposo, problemas en su hogar, problemas con un hijo rebelde, un hijo desobediente que se le ha salido ya de las manos, entregue esa carga, entregue ese peso, entréguelo a Dios en la oración. Pídale mucho al Señor con mucha fe, así como lo hizo Santa Mónica. Y vamos a ver que cuando perseveramos en la oración, Dios transforma y no solo nos concede lo que estamos pidiendo, sino que nos concede mucho más de lo que le pedimos.
La segunda columna para fortalecer nuestra vida espiritual es la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Miremos que los relatos del Evangelio según San Mateo en el capítulo 4 o San Lucas en el capítulo 4 también, dice que Jesús venció al enemigo, venció al diablo con las sagradas escrituras. Queremos vencer las tentaciones, vencer las dificultades, vencer aquellos obstáculos que nos alejan de Dios. Hagámoslo a la manera de nuestro Señor Jesucristo, al ejemplo de Él, que Él logró vencerlas con la palabra de Dios. Y para eso debemos leer las Sagradas Escrituras. Debemos sacar un espacio de nuestro tiempo, así como para la oración. Se requiere de nuestra parte un tiempo específico para orar. También en la palabra de Dios es necesario, es un requisito sacar un tiempo diario para leer las Sagradas Escrituras. Podemos tomar como base los evangelios. En la liturgia de nuestra iglesia todos los días se nos da un evangelio, una primera lectura, un salmo que los podemos leer y meditar en nuestra casa. O podemos hacer un pequeño devocional, es decir, una lectura de un texto de la palabra de Dios y meditarlo, reflexionarlo. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice en mi vida? ¿Y cómo puedo ponerlo en práctica? Lo importante de leer la palabra de Dios no es tanto abarcar capítulos y libros enteros. Si usted se ha leído la palabra de Dios y ya la ha completado, perfecto, es una bendición. Pero lo importante no está en acumular cantidad, en el abarcar cantidades. Lo importante está en sacarle provecho, en vivir lo que estamos leyendo, en tratar de ponerlo en práctica. Ya un solo versículo nos puede dar tarea para toda la semana. Una sola lectura nos puede dar muchas enseñanzas, muchos aprendizajes para nuestra vida. Lo importante de leer la palabra de Dios es intentar obedecerla, ponerla en práctica, vivirla, ponerla en acción, ponerla por obra. Por ejemplo, si el relato, tomando el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, si este relato me dice que ame a mi enemigo, que lo trate bien, que lo bendiga, que rece por esa persona. Leerlo es muy fácil, incluso memorizarlo y aprenderlo como tal es muy fácil, es muy sencillo. Pero lo importante es vivirlo, hacerlo, ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué sería ponerlo en práctica? Empezar a orar por ese enemigo. Si tengo un enemigo, alguien que me ha hecho daño, alguien que me hace daño, alguien que me ha causado una herida, alguien que me ha insultado, alguien que no puedo ver por distinta situación, que lo considero mi enemigo, lo primero que tengo que hacer, si quiero vivir el Evangelio, es amar a ese enemigo, tratarlo bien, no tratarlo como él me trata, sino tratarlo bien, bendecirlo, es decir, desearle el bien, hablar bien de él y orar por él. Eso me está invitando a hacer ese relato. Si me quedo solo en la mera lectura, simplemente no estoy haciendo nada, no estoy viviendo lo que se me exige, lo que se me pide. Los invito a fortalecer esta segunda columna, a hacerla cada vez más firme, a vivir la palabra de Dios, a vivir lo que leemos. La tercera columna para fortalecer nuestra vida espiritual es la Santa Comunión. Recibir la Santa Eucaristía, no solo los domingos, no solo el día del Señor. Importante si lo podemos hacer diariamente. Recordemos que estamos en un entrenamiento para fortalecer nuestra vida espiritual. Es impensable que un discípulo de Cristo, un discípulo de Jesús, que quiera tener una fe firme en Dios, solo lo busque o solo comulgue una vez a la semana, una vez cada 8 días, cada 15 días. El verdadero discípulo de Dios, como lo dice en los Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 2. Dice, se reunían frecuentemente para la fracción del pan, es decir, para la Sagrada Comunión. Y más adelante dice, lo hacían diariamente. Hechos 2, del 42 al 47. Si yo quiero tener una vida espiritual firme, fuerte, qué mejor alimento, qué mejor columna espiritual que la Sagrada Comunión, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, allí recibirla en la hostia consagrada, no solo el domingo, ojalá todos los días. Cada vez que comulgamos acontece que Jesús habita en nosotros y nosotros en Él. Esa es su palabra. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, como Él mismo nos lo dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, el versículo 55 y 56. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. No se puede encontrar mayor intimidad y mejor intimidad que en la Sagrada Comunión. La cuarta columna para fortalecer nuestra vida espiritual es el Santo Rosario. Estas sencillas oraciones que contiene el Santo Rosario no es otra cosa que el Padre Nuestro y el Ave María. El Padre Nuestro lo conocemos o lo podemos leer desde el Evangelio según San Lucas o en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 9, en donde nuestro Señor Jesucristo nos enseñó esta preciosísima y completa oración. Y el Ave María se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26 y siguientes, donde el ángel Gabriel le dice a la Virgen María, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y más adelante, en el versículo 42, cuando la Virgen María visita a Isabel, su prima, ella, llena del Espíritu Santo, le dice, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Ave María es una composición de palabras que vienen de parte de Dios a través del ángel Gabriel y vienen de las palabras de Isabel, que dice el texto en el versículo 41, Isabel llena del Espíritu Santo, le exclama la Virgen María, bendita entre las mujeres. Cada rosario es un resumen de los evangelios. Cada rosario nos permite meditar, nos permite profundizar, adentrarnos en los maravillosos misterios de la vida, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Santo Rosario, una corona de oraciones, un misterio y unas oraciones que se repiten una y otra vez, pero que al meditarlas se convierten en una arma poderosa contra el enemigo. Así como aquel relato en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo 36, en el cual Jesús toma a Pedro, a Santiago y Juan y les dice que siente tristeza y angustia de muerte y los invita a quedarse allí con él y permanecer despiertos. Él se adelanta un poco y ora diciéndole al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un tiempo después vuelve y encuentra a sus discípulos dormidos y les dice, ¿será posible que no han sido capaces de estar despiertos una hora conmigo? Oren, dice, oren para que no caigan en la tentación. Y él por segunda vez se aleja, dice el versículo 42, se aleja por segunda vez a orar con las mismas palabras. Y más adelante en el versículo 43 dice, y se apartó por tercera vez repitiendo la misma oración. Padre, si es posible, que se aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Jesús mismo nos muestra con su ejemplo que Él repite sus oraciones. Y en el rezo del Santo Rosario se repiten o repetimos las mismas oraciones, porque estamos meditando los misterios de la pasión, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta columna es súper importante para todo cristiano católico, para todo creyente que quiera fortalecer su vida espiritual, porque va de la mano de la Virgen María, y ella nos acerca hasta nuestro Señor Jesucristo. Ella nos da firmeza en la fe en Dios. Por eso es importante que todos los días practiquemos y meditemos el Santo Rosario. La quinta columna para fortalecer nuestra vida espiritual es a través de las obras de caridad. Obras de caridad conocidas, por ejemplo, desde el relato del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículo 31 y siguientes, en el cual nuestro Rey, nuestro Señor, dice que vendrá, y aquel día Él separará a unos de otros, a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Dice el versículo 34 y siguientes, aquellos de mi derecha les diré, vengan benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. En el versículo 40 dice Jesús, les aseguro que lo que hayan hecho a uno de estos, mis hermanos más pequeños, más necesitados, a mí mismo me lo hicieron. Esas son las obras de misericordia, de caridad que Dios, que nuestro Señor Jesucristo espera de nosotros. Queremos fortalecer nuestra fe, queremos tener una vida espiritual firme. A través de las obras de caridad lo podemos alcanzar. Cada vez que ayudemos a una persona con alguna obra de misericordia o de caridad, pensemos que es al mismo Señor, a nuestro Señor, a quien estamos ayudando, porque Él lo ha dicho. La sexta columna para fortalecer la vida espiritual es la confesión, el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Esta columna está basada en muchos relatos de las Sagradas Escrituras. Uno de los que me encanta mencionar es el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, desde el versículo 21, en donde Jesús encuentra a sus apóstoles, a sus discípulos llenos de miedo, encerrados, y Él se aparece en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y Él sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. El sacramento de la confesión es el lugar en donde nos limpiamos, nos liberamos de culpas, de pecados, donde nuestro Señor Jesucristo, a través de el sacerdote, nos perdona. Es a través del sacramento de la confesión que Dios va fortaleciendo nuestra vida espiritual. Es impensable que un cristiano católico quiera tener una vida firme en la fe, con una vida espiritual sólida, pero que aún siga cargando culpas y pesos innecesarios, que siga guardando rencores, resentimientos, venganzas, odios, todo aquello que le hace mal a nuestro corazón, mal a nuestra alma y mal al prójimo. Detrás de la confesión está la virtud de la humildad y la obediencia.
Es difícil encontrar a una persona confesándose y que ésta sea orgullosa y desobediente a la palabra de Dios y que no sea humilde. Decía San Pío de Pietrelcina, un sacerdote católico con el carisma de la confesión, que una persona que dura mucho tiempo sin confesarse, por más de un mes, por ejemplo, es como aquella casa en la cual, por más hermética, por más cerrada que esté, siempre se va a sentar una capa de polvo. Así es una persona que no se confiesa. El polvo es el pecado, que poco a poco se va acumulando y se va volviendo una capa cada vez más y más gruesa. San Pío recomienda que aquel creyente, que aquel cristiano católico que quiera tener una vida espiritual sólida, debe limpiar su casa, debe limpiar su corazón, su alma, de culpas, de resentimientos, de pecados. Este santo sacerdote recomienda a aquellos que llevan una vida de oración, una vida de estrecha intimidad con Dios. Recomienda no dejar pasar por más de un mes sin el sacramento de la confesión, sin esta preciosa bendición que Dios nos da por su infinita misericordia. Así es, queridos oyentes, yo los invito a que aprovechemos este sacramento, a que nos acerquemos buscando la reconciliación con Dios y con la Iglesia. No dejemos pasar mucho más tiempo, que no se nos acumule tantas cosas, tantos odios, rencores, resentimientos que nos alejan de Dios, que son un obstáculo para una vida espiritual firme. Y por último, la séptima columna para fortalecer la vida espiritual es el examen de conciencia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo iniciaba su día muy de madrugada, en oración, y también lo finalizaba en oración. Podemos mirar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 45, ese relato que aparece después de la multiplicación de los panes y los peces, en el que da de comer a más de 5,000 personas. Dice ese relato que despidió a sus discípulos y él se quedó. Luego subió al monte a orar, desde la tarde hasta muy de madrugada. Así inicia Jesús su día, en oración, y lo termina en oración. El examen de conciencia que realizamos en la noche nos permite meditar, reflexionar, preguntarnos cómo estuvo nuestro comportamiento durante el largo de nuestro día, cómo fue nuestro actuar, cómo fueron nuestros pensamientos. Nos lleva a hacernos un balance sobre lo bueno y lo malo, lo que debemos cambiar, lo que debemos mejorar, lo que debemos corregir, y también lo bueno, lo que debemos agradecer a Dios, lo que debemos profundizar, lo que debemos fortalecer. El examen de conciencia es clave para ir avanzando, para ir caminando en este proceso de fortalecer nuestra vida espiritual. Solo a través de un examen diario en nuestra conciencia nos permite ir corrigiendo, ir cambiando, ir mejorando, y también nos ayuda a ser conscientes de nuestras debilidades, también a pedirle ayuda a Dios, a sentirnos necesitados de Él, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así es, queridos oyentes, estas son las 7 columnas para fortalecer nuestra vida espiritual. Las repito rápidamente. La primera, la oración. Orar de madrugada a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Clave también orar ante el Santísimo. Hacer una oración contemplativa o una oración silenciosa, con la mente, con el corazón. La segunda columna, la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, leer el Evangelio, meditarlo, reflexionarlo. Preguntarme qué me dice el Evangelio, cómo lo puedo aplicar, cómo lo puedo vivir, cómo puedo obedecer la palabra de Dios, cómo puedo hacer un acto de obediencia a esa palabra.
Tercera columna, la Santa Comunión. Participar, comulgar no solo los domingos, el día del Señor, sino intentar hacerlo frecuentemente, diariamente, si es posible. Cuarta columna, el Santo Rosario, el rezo diario, meditar en los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Quinto, realizar obras de misericordia y caridad, pensando que aquel necesitado al cual estamos ayudando es el mismo Señor Jesucristo. Sexto, la confesión, el sacramento de la confesión. Realizar una buena confesión mínimo una vez al mes. Y séptimo, realizar un examen de conciencia al finalizar nuestro día, cada noche, preguntándonos si nuestros comportamientos, si lo que hicimos, lo que realizamos, nos acercó a Dios o nos alejó. Finalmente, los invito, queridos oyentes, a que terminemos el programa en oración, dándole gracias a Dios por estas enseñanzas, por darnos 7 columnas para tener una vida espiritual sólida. Le pedimos a nuestro Padre Creador que nos conceda la gracia de poder practicar estas 7 columnas, que el Señor con su infinita misericordia vaya transformando, vaya preparando nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, para acercarnos cada vez más y más al Señor. Que cada día el Señor nos vaya conduciendo por estos caminos de santidad. Se lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y su preciosa sangre derramada en la cruz. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.